que debamos de comentar y luego, bueno, como he comentado, principalmente en la situación técnica de los principales activos de trading, tanto en índices como en Forex, como en materias primas, ¿no? Que es en lo que nos vamos a centrar. Bueno, vamos a comenzar el repaso con los índices europeos. El principal, ¿no? Uno de los principales seguramente con el Eurostock, con el DAX alemán, en escala diaria en el que, bueno, pues como comentábamos, dando señales de fortaleza y después de romper este rango que teníamos aquí planteado entre los 10.115 y los 9.740, bueno, pues ayer en precios de cierre a las 10 de la noche cerramos prácticamente el máximos. La mayoría de índices europeos rompieron este rango, ahora lo vamos a ver, y hoy en la apertura pues hemos abierto con un gap al alza y rompiendo este rango, proponiéndonos el mercado pues objetivos de corto plazo que ahora vamos a analizar, ¿no? Es decir, ahora mismo tenemos cotizando el DAX en los 10.200 puntos, ruptura del rango de la formación triangular, esa formación de consolidación. Veis que el precio también ha roto a las tres medias que tengo aquí propuestas, que también sería una señal de fortaleza, tanto la de 20 como la media de 60 simple, como la media de 120 en este sentido. Y bueno, para los próximos días, las señales un poco que nos da el mercado, lo normal es que sigan las compras con un objetivo hasta aproximadamente los máximos de abril, ¿no? Los 10.500. Es decir, aproximadamente tendríamos ahí un objetivo de unos 300 puntos del DAX. Imagino que en este recorrido no va a ser totalmente vertical, siempre evidentemente eso es complicado porque seguramente los traders vayan soltando contratos durante todo este recorrido, pero bueno, lo normal es que después de romper estos rangos y estas señales cuando el precio ha superado sus tres medias principales que tengo aquí marcadas, es que bueno, pues continúen las compras. Referencia por arriba, objetivo, como he comentado, ¿no? Los 10.500. Aquí lo tendríamos, que además, bueno, pues prácticamente coincidiría con la parte de la directriz bajista desde los máximos de marzo del año pasado, y esos 300 puntos serían un poco el objetivo que podríamos marcar en el corto plazo, ¿no? Yo no creo tampoco que si el mercado ahora mismo está un poco con la euforia tras las compras de ayer y la continuación de las compras en el día de hoy, en la mayoría de los activos de renta variable, pues que tampoco tarde mucho en alcanzarlo, ¿no? Pero bueno, en principio sería una estrategia de trading, evidentemente, de corto plazo, ¿no? Para unos días, a lo mejor unas semanas, que es cuando evidentemente se pueda llegar a cumplir. Es posible que durante estos días veamos a lo mejor algún movimiento de pullback, es decir, que tras la ruptura se vuelve a hacer un retesteo a la zona para confirmar la ruptura y desde aquí, bueno, pues nos pueda dejar la mayoría de los activos otra opción para poder comprar o para poder dejar parte de la posición y bueno, pues tendría algo que podría ser un posible movimiento del precio bastante razonable, ¿no? Entonces, bueno, ahora los niveles que principalmente vamos a vigilar, pues por arriba los 10.500, este objetivo que tendríamos aquí marcado, y por debajo, bueno, pues la resistencia en rota de los 10.115, que ahora mismo, evidentemente, en rota una resistencia se convierte en zona de soporte. Repito, ¿no? Puede que que vuelva a retestear el precio a esta zona, puede ser un movimiento de pullback en este sentido, es decir, no quiere decir que se pierda este objetivo, esta proyección, incluso a retestear las medias que tengo aquí marcadas, y eso es algo que también evidentemente podría ocurrir, ¿no? Pero bueno, vigilar 10.500 por arriba, 10.113 ahora mismo por debajo, con este objetivo eso de unos 300 puntos, algo más de 300 puntos que tendríamos en el DAX alemán.
Bueno, vamos al Eurostock. Bueno, parecido el Eurostock, lo único que cambia el aspecto técnico de corto plazo es que la ruptura se produjo ayer, antes del cierre. Aquí vemos cómo la vela, bueno, pues es una envolvente alcista impresionante. Ayer hubo bastante volumen y una ruptura bastante clara, o sea, rompimos con un margen muy amplio respecto a los 2.970, que era nuestra resistencia de referencia. Hoy, al igual que ayer, se ha confirmado la ruptura. Hemos abierto por encima del cierre anterior, por encima de los máximos de ayer, con un pequeño gap, incluso perforando la media de los últimos 6 meses, que es esta media de 120 sesiones que tengo aquí, que no la perforábamos al alza, pues prácticamente aquí tuvimos una falsa ruptura en octubre del año pasado, pero desde octubre del año pasado, por esa falsa ruptura, no veíamos, ¿no?, la confirmación. Habría que esperar un poco más la confirmación, pero también evidentemente sería una señal, bueno, pues bastante alcista, ¿no? Objetivos. Bueno, por la formación que está haciendo el Eurostock, sí que es cierto que prácticamente en la parte superior, si unimos máximos decrecientes, estaríamos ya en este punto, es decir, en los 3.040 puntos. Sí que se le puede dar un poco más de margen, ¿no?, si evidentemente el DAX tira y el resto de índices europeos, pues un poco a los máximos de abril, ¿no?, a los 3.085, para aquí cerrar posiciones, o incluso los 3.100 puntos, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, veis que si acotamos esta figura, esta cuña, bueno, pues que lleva consolidando prácticamente desde febrero, pues bueno, pues prácticamente estaríamos otra vez en la parte superior del rango, ¿no? Entonces, bueno, objetivo, por decirlo de alguna forma, a diferencia del DAX, pues algo más cumplido, ¿no? Entonces el margen de maniobra hasta los objetivos que tengamos aquí marcados, los 385, 3100, pues evidentemente está un poquito algo más ajustado, ¿no? Sí, ahora lo comentamos. O sea, la subida de ayer, yo siempre digo, ¿no?, que sobre todo cuando hacemos trading, lo que tenemos que fijarnos sobre todo es en el método y en la protección del capital, es decir, en cómo gestionamos nuestro método. Siempre intento haceros ver que es importante saber lo que está pasando a nivel macroeconómico, a nivel fundamental, pero el ruido de mercado siempre va a existir. Entonces tenéis un poco que abstraeros, y sobre todo si vamos a hacer trading, operativas, ya no digo intradiarias, ¿no?, operativas a 2-3 días, a una semana, es decir, somos operadores que estamos pendientes de lo que está ocurriendo, tenemos un poco que abstraernos un poco del ruido. Realmente la subida es un movimiento técnico, pero no por nada en concreto. O sea, a veces el mercado rompe niveles y no hay ningún catalizador especial. El mercado sí que es cierto que lo que podríamos decir que ha cambiado es que las declaraciones respecto a una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en este siguiente mes de junio, pues parece ser que la probabilidad aumenta, ¿no? Y eso el mercado se lo está tomando positivamente. Y es un poco lo que ha cambiado, ¿no?, en los últimos días. No ha cambiado nada más. El resto, pues evidentemente es un movimiento técnico que para aquellos que operan en el corto plazo, pues evidentemente saben pues la relativa importancia que tenía después del rango que llevábamos las últimas 2 semanas, desde prácticamente principios de mayo, ¿no? Pero a tu pregunta que me habéis hecho, es decir, ¿por algo en especial? Pues no, realmente no ha sido por nada en especial. O sea, no ha habido nada en el mercado. Se está hablando otra vez del rescate de Grecia. Ayer en el Eurogrupo prácticamente se va a liberalizar otro paquete de 11 billions, es decir, 11.000 millones de euros para Grecia. El tema de Grecia pues es un problema que todavía no se ha buscado una solución. Volvemos a lo mismo, es decir, Grecia se siguen dando patadas hacia adelante, ahora mismo otro paquete, y evidentemente que Grecia va a tener de nuevo una quita, una reestructuración de su deuda, pues es algo evidentemente que va a ocurrir. ¿Cuándo? Bueno, pues no se sabe, si dentro de 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, cuando un poco los políticos quieran decir las cosas como son, ¿no? Pero es algo que va a acabar así. Grecia, también los críticos, ¿no?, que critican mucho en el corto plazo las finanzas griegas, Grecia ahora mismo tiene un superávit primario, es decir, que sin contar los intereses de su deuda, tiene las cuentas ajustadas, es decir, ingresa más de lo que gasta.
El país, evidentemente, sigue con muchísimos problemas de financiarse los mercados y a un coste de financiación muy alto. Y pues a nivel social, a nivel de crecimiento, pues evidentemente está prácticamente estancado, ¿no? Entonces, bueno, que va a haber una quita, pues está más que cantado, ya lo hemos comentado en más ocasiones, y bueno, es otra vez otra liberación del rescate, que es una patada, evidentemente, hacia adelante, ¿no? Pero intentaros abstraer, sobre todo, para la operativa de corto plazo, lo que os más va, evidentemente, contra más información tengamos mejor, pero lo más importante que tenéis que tener en cuenta es el conocimiento del análisis técnico, de lo que nos está diciendo los gráficos, y sobre todo, ¿no? Más que esto, y la metodología, cada uno, pues, los indicadores que utilice, sus medias, el tricks, osciladores, me da igual la metodología, sino sobre todo proteger bien el capital y saber, evidentemente, que bueno, pues podemos hacer un trade puede salir mal, y saber que nos vamos a limitar el capital a una parte pequeña que no nos va a afectar a nuestra cuenta, que tiene que ser nuestro tesoro y lo que hay que proteger. Eso es lo más importante. Entonces, cuanto más nos abstraigamos del ruido de mercado, para la operativa de corto plazo, mejor. Otra cosa es que queramos hacer inversiones a 4 o 5 años. Pues evidentemente ahí tendríamos que tener un poquito más en cuenta el ciclo económico, la situación, si compramos una acción, pues su sector, el potencial que tiene, la valoración que podemos hacer, pues eso sí, ¿no? Pero en el corto plazo, sobre todo, es precio y movimientos del precio, soporte, resistencias, es lo que nos va a dar, pues, intentar sacar ahí algo de rentabilidad, ¿no? O movernos en este tipo de operativa. Bueno, dicho esto, que os he contado un rollo ahora un poco macabeo a una pregunta que me acabáis de hacer, pues eso, prácticamente en el Eurostock, objetivo más cercano de cumplirlo, 3.40, yo le doy un poquito más de margen, a lo mejor, pues 3.80, 3.100, que son los máximos de febrero y de abril, y bueno, pues igual, ¿no? Ruptura de rango, ahora mismo parece ser que se imponen los alcistas y todavía tenemos ahí un poquito más de margen, menos que en el DAX, que como hemos comentado en el DAX, bueno, pues el margen de maniobra hasta este objetivo que nos está dejando el precio, pues es mayor, ¿no? Estamos hablando de unos 300 puntos en comparación a unos 30-40 del Eurostock. IBEX 35. Bueno, ¿veis cómo estamos? Si unimos y marcamos la tendencia desde los mínimos de febrero, pues vemos que el aspecto técnico lo ha respetado pues bastante bien. Y lo mismo, ¿no? Ayer fue un día importante, no solo porque el mercado subió pues más de un 2%, sino porque el rango de los últimos 10 días que marcábamos, sobre todo la resistencia de los 8.800, lo rompimos, y encima lo rompimos no solo a nivel intradiario, sino a precios de cierre diarios, ¿no? Rompimos los 8.800, el precio se ha vuelto a meter por encima de sus medias mensuales, trimestrales y semestrales, y ahora mismo, bueno, pues prácticamente vía libre hasta los 9.300, que fueron los máximos del pasado mes de abril, ¿no? Ahora mismo tenemos que tener en la cabeza esa referencia y bueno, pues lo normal o lo que nos indican los indicadores técnicos y el movimiento del precio es que, bueno, pues en los próximos días, las próximas semanas tengamos ese objetivo alcista en esos niveles. Luego ya en los 9.300 ya veremos. Aquí si los perforamos a la primera, lo normal es que haya cierres de posiciones al cierre de largos y que haya una pequeña corrección, pero bueno, la lógica y el análisis técnico nos dice que tendríamos un objetivo en los 9.300, es decir, unos 250 puntos estamos de descuento respecto de los máximos de abril, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, ayer evidentemente a precios de cierre y hoy confirmado con el gap de apertura, pues al igual que el Eurostock, al igual que el resto de índices europeos, bueno, pues dieron señal de compra a los principales índices europeos. El único que no lo dio fue el DAX, y hoy en la apertura pues ha acompañado a todos y ha roto también ese rango de los 10.115. No me quiero repetir, pero el resto de índices europeos lo mismo, ¿no? Rompemos su media mensual, trimestral, semestral, rompemos el rango del CAC francés en los 4.365, objetivo 4.500,
40 aproximadamente, ¿no? Ese tendría que ser el objetivo de corto plazo que tenemos para los próximos días. Prácticamente hermanos gemelos del resto de índices europeos. Vamos a hablar del, bueno, el DAX ya lo hemos comentado, el índice italiano, por comentar los principales índices europeos, el DAX alemán, el CAC francés, el MIB italiano, el IBEX 35, aparte del Eurostock. Y bueno, aquí lo tenemos. Igual ayer, el MIB italiano rompiendo su rango de los 17.700, ahora mismo cotizando en los 18.000 puntos. También da señal de compra, rompiendo pues su media de mensual, su media trimestral, y veis, como es un índice que desde principio de año pues es seguramente de los más rezagados, bueno, de los principales el más rezagado, si lo comparamos respecto al DAX, respecto al Eurostock, pues veis que su media semestral pues todavía lo tenemos por encima, ¿no? Tenemos en torno a los niveles de los 18.500 puntos, ¿no? Es decir, unos 500 puntos por encima, ¿no? Es decir, de forma estructural el aspecto técnico es un poquito peor. Entonces, bueno, lo lógico ahora mismo del Mid-Bell, si el resto de índices, después de romper estas zonas de resistencia, pues siguen tirando, pues eso, pues marcar un objetivo del índice italiano, pues en torno a eso, a los 8.500, 8.675, pues estos máximos, ¿no? Esta parte superior de esta formación que lleva haciendo prácticamente desde la zona de rebote de los mínimos de febrero, y que, bueno, pues que veis que son prácticamente equivalentes en los índices europeos. Bueno, principales índices europeos vistos. Bueno, voy a comentar el FTSE británico, perdonadme. Sí, ahora comentamos el. Vamos por partes, me preguntáis, ahora vamos con Estados Unidos, que me habéis preguntado también el VIX. Vamos a acabar un poco el repaso de Europa, de los índices europeos y del bono alemán, del futuro del bono a 10 años, el aspecto técnico, y ahora vamos con Estados Unidos. Bueno, el FTSE británico ya sabéis que no cotiza en euros, que cotiza en libras, pues también, ¿no? Veis que un poco ahora además, al hilo, ¿no?, de la pregunta que me habéis hecho del ruido de mercado, ¿no?, de por qué, bueno, pues ahora es verdad que se está avanzando más en las encuestas a una permanencia por parte del Reino Unido en la Unión Europea, y bueno, pues se está cotizando con alzas en la libra, también la renta variable pues vemos que se está comportando bien, y ayer otra vez lo confirmamos, ¿no?, a precios de cierre, el futuro del FTSE rompiendo los 6.186, y hoy también en la apertura confirmando esa ruptura, ¿no? Confirmamos la ruptura de la resistencia semanal, y luego también confirmamos pues lo mismo, ¿no?, la superación y la colocación del precio por encima de su media mensual, de su media trimestral y su media semestral, que ya sabéis que son las que yo utilizo a precios de cierre y medias simples, ¿vale? Que siempre a veces me lo preguntáis. Objetivo, pues en principio el FTSE, el objetivo lo tendría marcado en la zona de los 6.385 aproximadamente, un poquito por abajo de los 6.400, que serían pues los máximos de abril, ¿no? Un poco al final veis que el comportamiento parecido, ¿no?, a lo que comentábamos previamente desde comienzos del seminario. Bueno, ¿cómo se lo está comentando, cómo se lo está tomando los futuros del bono alemán a 10 años? Uno de los activos refugio por excelencia. Pues tampoco el mercado está vendiendo bonos, o por lo menos futuros de bonos con especial interés, ¿no? De hecho, hoy está rebotando, aquí dejando pues una vela, bueno, pues de rechazo en la zona de los 163, y bueno, pues técnicamente seguimos marcando el mismo rango que comentábamos, ¿no? Por debajo de los 163, que sería nuestra zona de stop para posiciones largas. Bueno, pues objetivo operar este rango otra vez hasta a la parte superior, o la resistencia de los 164, y bueno, pues ahí un poco ahora mismo se está moviendo, ¿no? Vemos que el bono alemán, los bonos, normalmente en este tipo de entornos, cuando el mercado tiene apetito por el riesgo y empieza otra vez a comprar futuros sobre índices, a comprar acciones, normalmente este tipo de activos pues se suelen liquidar o se suelen cerrar posiciones
que tiene un efecto directo en su cotización, pero bueno, está aguantando bien, ¿no? En este sentido, ¿no? También es cierto que el Bund alemán y todos los bonos a nivel europeo pues están muy intervenidos y muy manipulados, como lo queramos decir, por la política monetaria del Banco Central, que se dedica pues a comprar todo tipo de bonos en mercados secundarios, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es muy indicativo y como ya bien ya sabéis, de forma estructural, pues el Bund bueno, pues lleva una subida totalmente vertiginosa durante todos estos años de crisis, ¿no? Activo de riesgo por excelencia, ¿no? Activo de refugio por excelencia, ¿no? Perdón. Bueno, vamos ahora con Estados Unidos. Bueno, vamos con el mercado americano. Vamos a comentar el SP500. Bueno, el SP500 lleva una formación triangular y más o menos comentábamos los niveles de referencia, ¿no? Los 2030 por debajo y bueno, pues sí, en torno a los 2080, que es donde aproximadamente ahora mismo estamos cotizando. Esta madrugada, de todas formas, han continuado las compras que vivimos en la vela del día de ayer y bueno, es verdad que aquí tiene una resistencia muy de corto plazo, que fueron también estos máximos de mayo y bueno, pues en principio si se confirma la ruptura de los 2080, pues lo normal es que vayamos otra vez a los máximos del mes de abril, ¿no? Los famosos 2.100 puntos del SP, ¿no? En este sentido, es decir, otra vez a la parte superior del rango que llevamos pues prácticamente desde febrero del año pasado con vaivenes de volatilidad como fue en verano del 2015, otoño del año pasado también en ese sentido, pues otra vez de nuevo a la parte superior del rango, ¿no? Entonces, bueno, si confirmamos por encima de estos niveles, objetivo 2.100 puntos, que bueno, pues ahora mismo en la situación que tiene el mercado sería lo razonable después de las fuertes compras que está experimentando en los últimos 2 días. De hecho, bueno, pues veis que también su media de corto plazo, la media mensual, ha roto, se ha vuelto a meter por encima de su media mensual, se ha vuelto a meter por encima de su media, bueno, más que se ha vuelto a meter, ha aguantado bien como soporte su media trimestral y bueno, pues todos son señales evidentemente en el corto plazo de fortaleza y bueno, pues que alimentan un poco que pueda continuar ese impulso alcista también en la bolsa americana, ¿no? Futuro del S&P, futuro del Dow Jones, bueno, pues tendríamos, bueno, pues un pequeño escalón aquí en los 17.800, ahora estamos cotizando en los, bueno, 17.630 aproximadamente, y bueno, pues yo creo que superada esta zona, lo normal que también, al igual que el S&P, que ya sabéis que son prácticamente hermanos gemelos, pues en el futuro del Dow Jones pues se puedan coger aquí eso, ¿no? Unos 200 puntos desde los 17.800 hasta los 18.000, sí, evidentemente continúan las alzas, ¿no? Al igual que el S&P ha aguantado bien su media trimestral, ha vuelto a perforar la media mensual, es decir, el precio de la se ha vuelto a meter por encima de su media del último mes y bueno, pues también las señales son positivas, ¿no? Sí que es cierto que en el corto plazo a nivel técnico
60 puntos por encima, buena apertura, continuando también las compras del día de ayer y la ruptura, y bueno, pues también nos deja pues un objetivo en los máximos de abril, ¿no?, que tenemos aquí, en este sentido. Podemos aquí un poco unir máximos decrecientes, pero bueno, yo creo que la confirmación de la superación de nuevo de su media trimestral, de su media mensual, prácticamente se ha vuelto a meter por encima de sus 3 medias, buena señal, y mirando otra vez hacia arriba, pues eso, pues podamos marcar esos objetivos al alza en torno a la zona de los 3.550 aproximadamente, que serían los máximos que experimentamos también, como bien ya conocéis, lo mismo, ¿no?, en el mes de abril, ¿no?, en este sentido, ¿no? Es decir, veis que técnicamente el objetivo, o técnicamente está más claro, por ejemplo, en el Nasdaq que en el S&P o en el Dow Jones, ¿no?, por lo menos en el corto plazo. El Russell 2000, lo mismo, también ha roto los 10.128, camino a los máximos de abril de los 10.153 como siguiente objetivo. La volatilidad, evidentemente, volatilidad cayendo, importante, se ha abierto aquí, bueno, la posibilidad de cortos en este sentido. Estábamos aquí acotados después del rollover que vivimos hace un par de semanas entre la zona, los 2 puntos de volatilidad entre 17 y 19. Ayer, con el impulso de los mercados, hemos roto, dando una señal bajista de venta de volatilidad a la zona de 17. Se está confirmando, evidentemente, esa ruptura. Incluso veis cómo el precio, la volatilidad está por debajo también de sus medias que tenemos aquí marcado. Y bueno, pues lo normal, teniendo en cuenta que el VIX es, bueno, tiene normalmente una correlación inversa con el S&P 500, pues si continúan las compras en los índices, que la volatilidad pues marque un objetivo, pues otra vez a zona de 15, ¿no? 15, 15 y medio, pues sería algo lógico, ¿no? Es decir, volver a esta zona de mínimos, ¿no? Serían un poco los objetivos que tendríamos tras la perforación de este soporte en la zona de 17, ¿no?, en este sentido. Veis que, bueno, pues técnicamente, igual que llevábamos 2 semanas en escala diaria, prácticamente los principales índices bastante aburridos, siempre buscando esa tendencia un poquito más en gráfico en escala diaria, pues bueno, pues por fin la hemos tenido, ¿no? Y se ha roto para poder marcar estos objetivos que estamos comentando. Bueno, el T-Note, pues por comentarlo, al igual que el Bund, ¿no?, tampoco se ha inmutado en escala diaria, sigue manteniendo pues el soporte de los 129 y bueno, pues el mercado no ha vendido bonos a pesar del aumento del apetito por el riesgo, ¿no? Bueno, vamos a repasar ahora las materias primas, sobre todo las 2 principales, el petróleo y el oro. Bueno, aquí tenemos el West Texas en zona de máximos, en la zona otra vez de 49 dólares el barril, que es la parte superior del rango que teníamos marcado, entre 47 y 49. Y bueno, pues igual que comentábamos semanas atrás, que era el activo que estaba marcando la tendencia, un poquito en escala diaria, pues desde que ha llegado al objetivo, a esta zona de los máximos de octubre del año pasado, pues era un poquito normal que se tomara un respiro, ¿no? Entonces, una ruptura de los 5 o rompa este rango que tengo aquí marcado, pues por el momento una operativa más a nivel intradiaria que a la hora de buscar pues una tendencia en escala diaria, ¿no? Para aquellos amantes un poco de lo que está ocurriendo con el crudo, evidentemente cualquier movimiento o cualquier declaración pues de los principales productores dentro de Canadá, Rusia, de decir la oferta, pues
el caso de Nueva York, en estos niveles de resistencia, pues ventas, ¿no? Que vuelvan los cortos en estos niveles. Pero bueno, por el momento, en las últimas 6-7 velas, en los últimos 6-7 días, operativa en rango 47.20, 49.25 por arriba, que es un poco lo que vamos a acotar como niveles de referencia, ¿no? El oro sí que ha hecho constante. Antes estábamos la ruptura de los 1.200, un abanico está confirmando en los últimos días. Veis aquí los últimos días que prácticamente estamos cerrando todos los días por debajo del cierre anterior, y el objetivo que teníamos aquí marcado de los 1.210 puntos, pues prácticamente lo hemos alcanzado. Ya estamos prácticamente en objetivo. El oro, que al igual que el boom, pues es un activo que se vincula mucho como activo refugio, pues evidentemente el mercado va por el riesgo, los traders venden oro en este caso. Entonces, bueno, prácticamente el objetivo está hecho y veremos cuando alcance la zona de los 1.210, que sería lo lógico, en esta zona de soporte cómo reacciona el precio, ¿no? Lo normal es que, bueno, pues algún tipo de rebote experimente, ¿no? Pero bueno, pues objetivo bajista prácticamente cumplido tras la perforación de mínimos prácticamente día tras día, ¿no? Ahí ponemos mínimos día tras día y, bueno, pues vemos además que el futuro, que el oro se ha puesto por debajo, rompió su media mensual, ha roto su media trimestral. Entonces, bueno, pues evidentemente la situación en el corto plazo pues no es buena, ¿no? Hasta que no llega el soporte de los 1.200, a ver cómo reacciona aquí, el escenario pues es claramente bajista prácticamente en todas las escalas temporales, ¿no? Pero vamos, en diario, sin ninguna duda. Bueno, ahora vamos a las divisas como con principal exponente haciendo un análisis los últimos días. Desde el lado alcista, las divisas que mejor lo han hecho, evidentemente, ha sido el dólar, también muy argumentado, ¿no?, por el tema que comentaba al principio del seminario, de las diferentes declaraciones de miembros de la FED, en el que, bueno, pues la probabilidad de una subida de tipos en junio aumenta. Eso, evidentemente, siempre va a fortalecer al dólar, esa subida de tipos de interés dentro aproximadamente de menos de un mes. Y también la libra, bueno, como comentábamos también, por esas últimas encuestas en las que parecía que los inversores y la comunidad apostaba más por una permanencia de la Unión Europea, pues eso evidentemente está provocando fuertes compras en la libra, ¿no? Son las dos divisas que mejor lo están haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, analizamos el euro dólar, bueno, pues prácticamente lo que decíamos, ¿no? Las ventas continúan. Sí que es cierto, ayer otra vez hubo ventas de euro respecto al dólar con la subida de los mercados, y hoy sí que es cierto que, bueno, por el momento en el corto plazo, a nivel semanal, pues ha marcado una pequeña referencia que serían esos 1.1134, que son los mínimos de ayer y los mínimos de hoy, que, bueno, que por el momento, para operativas muy de corto plazo, lo podríamos considerar como soporte, pues eso, tanto del día de hoy como del día de ayer, ¿no? Pero bueno, que aquí pueda rebotar algo el euro dólar, pero poco más, ¿no? Es decir, la tendencia bajista desde prácticamente abril es bastante clara y, bueno, pues con pocos días de alzas en el euro dólar, ¿no? De hecho, veis cómo también estamos llegando a zonas relevantes. El precio ahora mismo pues está aguantando, se ha parado tanto hoy como ayer en su media semestral, en este sentido, y veis cómo la media mensual está prácticamente a punto de romper o una posible ruptura de la media trimestral, ¿no? Ya sabéis que cuando una media rápida perfora a la baja una media más lenta, pues sería una señal de venta, ¿no? Otra señal de venta. Entonces, bueno, si rompe el 1.1134, la media rápida de 20 supera la de 60, pues lo normal es que continúen las caídas, ¿no? De hecho, la última vez
que rompió a la baja, aquí lo veis, fue aquí, en octubre del año pasado, es decir, cuando rompió la media mensual a la baja la media trimestral, y veis que prácticamente el euro dólar se pegó una torta, pues eso, ¿no? Pues 6 figuras, ¿no? Que se dice pronto. Desde el 1.13 hasta los mínimos en 1.5, ¿no? 6 figuras, perdón, 7, 8 figuras, una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, ojo, porque ahí también tendríamos una posible señal bajista, ¿no? En este caso. Pero bueno, yo esperaría un poco, porque ahora mismo es verdad que estamos aguantando y estamos también en esta media semestral que ya aguantó un poquito la caída en el mes de febrero y bueno, ha llegado a nivel clave, es decir, quien venga ya muy vendido de euro-dólar, pues es verdad que en estos niveles de 1.11 ya, 1.11 y medio, pues hombre, cerrar parte de las posiciones, si hemos cogido todo este tramo, pues es algo lógico y que bueno, yo creo que tendría que haberse cerrado de forma parcial en todo este camino, ¿no? Bueno, el dólar yen, pues también al alza. Sí que es cierto que no ha conseguido romper el rango que teníamos marcado en esta zona del 1.1050, que era este movimiento de pullback que teníamos marcado en el gráfico, en este círculo verde. Pero bueno, pues si continúa el apetito por activos de riesgo, evidentemente se seguirán comprando dólares y vendiendo yenes, ¿no? Es verdad que técnicamente estamos en una zona que le está costando perforarlo, la media trimestral, la media mensual, es verdad que nos hemos puesto por encima, pero si os dais cuenta, la media trimestral, que la tengo marcado en morado, no lo una falsa ruptura ya actúa aquí prácticamente como resistencia del precio y no va a ser fácil, ¿no? Es decir, que técnicamente no va a ser una zona. En el caso de que estos niveles los rompamos, dejaría evidentemente un escenario alcista por delante, ¿no? En este sentido. De hecho, ahora mismo en el corto plazo marcaría este soporte semanal en el 109,11 en el caso del dólar yen, subiendo un poquito el stop después de esa corrección como nivel de referencia en este caso, ¿no? 1.911, un poco unido aquí a la media mensual. Sí, ahora vemos el dólar franco suizo. Bueno, el euro-yen también evidentemente rebotando, es decir, que lo está haciendo mejor el euro que el yen. El yen ya sabéis que es una divisa que se comporta bastante mal en caso de que el mercado vuelva por activos de riesgo y bueno, pues está aquí bastante en zona de soporte sin moverse mucho, tampoco mucho que comentar a nivel técnico. El euro australiano también aquí en esta zona de consolidación en 1.55 aproximadamente. El australiano yen, en divisa la verdad que a nivel escala diaria no ha habido grandes rupturas, ¿no? La más clara es en esta, que era la que os quería comentar, que era el euro libra, que es donde veo más oportunidades por este hombro, cabeza a hombro, que ya lo habíamos comentado en algún seminario, en el que, bueno, pues ver estas figuras tan claras como la que estamos viendo ahora mismo no es fácil. Es decir, el euro libra ha hecho un hombro, cabeza a hombro, prácticamente de manual. No solo eso, si cuando rompió la clavicular en esta vela de hace 5 o 6 días, ha hecho un pullback a la clavicular prácticamente con escuadra y cartabón y otra vez, a la hora de hacer el pullback, confirmación de tendencia bajista, el 0,77 otra vez se ha vuelto a vender el euro respecto a la libra, pues de forma muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente podríamos marcar ahora mismo pues un objetivo de este hombro cabeza a hombro ambicioso, en este caso sería un objetivo evidentemente ambicioso, pero ¿por qué no? A la zona de los
tiramos un Fibonacci también desde los mínimos de noviembre del año pasado y yo creo que, bueno, pues que nos vayamos, aquí veis, ¿no? Justo al 61,8 de toda la subida previa que ha tenido el euro respecto a la libra, que coincidiría pues con la extensión vamos, el 61,8 de Fibonacci y con la extensión del hombro cabeza hombro invertido, creo que a nivel estructural es una de las señales más claras que está dando el mercado de cortos, es decir, de vender euros respecto a la libra, ¿no? Con mucha diferencia y que lo normal es que en las próximas semanas continúe esa tendencia, ¿no? Y sobre todo si se acerca más un escenario en el que el Reino Unido permanezca en la zona, en la Unión Europea, ¿no? Además, por debajo de sus medias, es decir, todas las señales en el euro libra son bajistas, ¿no? No hay ninguna alcista, prácticamente. En divisas, vamos, a nivel estructural creo que es uno de los gráficos más claros que hay, ¿no? De todas formas, yo me fijaría mucho en la libra, porque, por ejemplo, cogemos aquí la libra contra el yen, también está a punto de romper, o sea, fijaros en su media semestral, que no la rompía, la última vez que la rompió con claridad el precio, pues que ni me acuerdo, fue aquí en abril del año pasado, y fijaros el movimiento alcista que hizo, y lo está rompiendo. Sí que es cierto que tiene aquí una resistencia importante en 162, que no la va a ser fácil de superar, pero también en la libra contra el yen, vigilarlo muy de cerca, porque como esta zona la rompa, confirma la ruptura de la media semestral, pues en vez de un hombro cabeza a hombro, ha hecho un hombro cabeza a hombro invertido, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que estamos viendo en las formaciones con la libra, que para mí es ahora mismo la divisa de forma estructural más clara para operarla, ¿no? En este caso, y que deja figuras pues con una claridad que, vamos, prácticamente hay que buscarlo en los libros, ¿no? Aquí veis este hombro cabeza a hombro, en este caso de agotamiento de la tendencia bajista previa y que, bueno, pues la ruptura de estos niveles pues también nos daría un objetivo bastante interesante, ¿no? En torno a esta zona de máximo, ¿no? En torno a la zona de los 173, ¿no? Es decir, la libra alcista respecto al yen, la libra alcista respecto al euro, de forma estructural, de los movimientos más claros, por lo menos, que nos está dando el mercado, ¿no? Y contra el euro y contra el dólar también, o sea, contra el dólar, que es una divisa también, que si sube en tipo lo va a hacer bien, pues otra vez aquí hay visto que está en zona de resistencia, ¿no? O sea, la libra ahora mismo domina dentro de las principales divisas el movimiento al alza con, bueno, con bastante contundencia, ¿no? Con bastante fuerza, ¿no? Y el cable, pues también se ve aquí, ¿no? Aquí el cable, pues falta romper esta zona y con la confirmación de la ruptura. Bueno, pues básicamente ya está el repaso, ¿no? Vamos un poco ahora, si queda alguna pregunta, porque si no me quedo sin tiempo a contestarlas. Me preguntáis, bueno, el repaso ya está hecho, ¿eh? Ahora ya si queréis alguna pregunta me comentáis por el chat para finalizar, porque además ya estoy siempre, me quedo justo de tiempo y siempre pasa lo mismo. Ah, sí, el dólar franco suizo, perdonadme, me lo había preguntado también José por el chat. ¿Cuál es la situación técnica del dólar franco suizo? Bueno, también, la verdad que tras romper este nivel, se abrió una señal de compra bastante clara en los 0,97 que, bueno, pues nos marcaba un objetivo aproximadamente en esta zona, es decir, está a mitad de camino, ¿no? En principio está dentro de un proceso, de un objetivo, de esta especie de doble suelo, ¿vale?
Y bueno, sigue en formación, ¿no? En principio lo normal que de forma estructural, evidentemente, si dados ir subiendo las zonas de stop, ahora mismo la zona de stop más de corto plazo sería esta, los 0,9884, que son los mínimos de los últimos 3 días, de donde otra vez el dólar contra el franco suizo se ha girado al alza, y bueno, pues está en medio de un objetivo, ¿no? De un doble suelo. Quien está comprado, por disfrutar de la tendencia hasta la zona de la paridad del dólar contra el franco, que lo normal es que lo alcance si continúa este movimiento de formación, ¿no? Entonces, bueno, por el momento alcista y poco más que comentar, ¿no? Y en medio de la formación de este doble suelo hasta la zona de la paridad, ¿no? De la paridad del dólar contra el franco suizo. Esta fue la clave, ¿no? La ruptura de este nivel que activó el doble suelo. Bueno, vamos a ver más preguntas. ¿Qué son las figuras? Bueno, nosotros aquí ya en este seminario ya no hablamos de figuras como tal, ¿no? Las figuras es lo que se llama dentro de la vertiente del análisis técnico del chartismo, en la que, bueno, podemos meter al precio en formaciones de consolidación, en formaciones de rupturas, en triángulos, en rectángulos, que los podemos dibujar y podemos marcar objetivos tras la ruptura de esas figuras, ¿no? Yo ahí te recomiendo a quien me ha hecho la pregunta, bueno, pues que un poco profundices a nivel de formación sobre las figuras chartistas, porque hay muchas, figuras de consolidación, figuras de cambio de tendencia, como es el hombro cabeza a hombro, figuras de continuación de tendencia, en general, para identificar en qué momento se encuentra el activo, ¿no? Y eso siempre es interesante, ¿no? Si es un rectángulo, pues es una zona de rango, si es un triángulo suele ser una zona de consolidación, un hombro cabeza a hombro es una figura en principio de cambio de tendencia, de la tendencia previa. Entonces, bueno. Euro-yen, me preguntáis, ventas a largo plazo. Bueno, no sería... Yo las ventas en el largo plazo, que me lo habéis preguntado, hasta que no perfore, si no rompemos este mínimo, el 122.10, 122, yo sería la zona en la que me pondría corto, ¿no? De nuevo en el euro contra la libra, ¿no? Antes, no, ahora mismo todavía de forma estructural, a la pregunta que me ha hecho Isaac, por el momento no lo haría, ¿no? Aquí veis una especie de triángulo y bueno, pues si rompe los 122, sí, pero mientras tanto estaría más calmado, ¿no? No me fijaría tanto el euro contra el yen, desde mi punto de vista, de forma estructural, hasta que no rompa estos niveles. Me fijaría más lo que he comentado, ¿no? Euro, libra, libra, yen. Me gusta en general los movimientos que está haciendo en escala diaria la libra. Pero sí, la tendencia principal es bajista, sí, aquí no hace falta ser un genio de las tendencias o del análisis técnico que para ver que prácticamente desde, septiembre de 2014 el euro contra el yen pues lo está haciendo peor, ¿no? El euro que el yen. Vale, más preguntas. Bueno, si queda alguna pregunta, comentármela, recordármela. Ana, por el DAX. Sí, lo vuelvo a repetir, el DAX. El DAX bueno, pues ha confirmado una zona de ruptura al alza. Ayer cerramos en resistencia, hoy ha confirmado la ruptura. En principio, objetivo 10.500 sería el objetivo para los próximos días en escala diaria, ¿no? En este sentido. Ha roto sus medias mensuales, trimestral, semestral, ha roto el rango de los últimos 7-8 días. Entonces, bueno, en principio, señal alcista para el DAX para el corto plazo, ¿no? De unos 300 puntos de objetivo.
El IBEX, sí, el IBEX, bueno, lo vuelvo a comentar. Bueno, pues nada más, que además me quedo sin tiempo, que se me echa encima el siguiente seminario. Pues por mi parte es todo. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Volveremos el lunes que viene con el afternoon meeting en el mismo horario, 3, 4 de la tarde, repasando un poco la actualidad de los mercados. Nada más, que tengáis muy buen final de semana, una muy buena tarde y, por supuesto, un muy buen trading. Un saludo a todos. Hasta el lunes.